Bueno, buenos días. Espero que estemos cómodos como lo está Ariel. Así me gusta, que estemos cómodos, disfrutando, porque vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Y qué lindo poder estar de esta manera, ¿sí? Para poder estar atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Como siempre digo cada vez que me toca hablar, que no sea una persona, que no sea en este caso yo, sino que sea Dios el que nos hable, a mí en primer lugar. Vamos a ir a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Recordemos que estamos estudiando este libro, estamos estudiando a este profeta, y cada vez que abrimos un libro del Antiguo Testamento no tenemos que perder de vista lo que siempre recalcamos y qué importante que es. Y más cuando estudiamos estos tipos de libros. Es a qué época fue escrita, porque fue a una época específica. A quién fue escrito, porque fue a un pueblo específico, al pueblo de Israel. Y cuáles eran las circunstancias que estaban pasando en ese tiempo, que no son las mismas circunstancias que las que pasamos ahora. Eso no quita que podamos sacar enseñanzas para cada uno de nosotros. Pero qué lindo poder tener en claro eso a la hora de abrir la Biblia y de cuando estamos leyendo, entender bien lo que estamos leyendo. Como recién decíamos, estamos estudiando el libro de Malaquías, del profeta Malaquías, y en donde hemos visto capítulo 1, capítulo 2, y en donde hoy vamos a comenzar con el capítulo 3. Para ser más exacto, vamos a comenzar desde el versículo 17 del capítulo 2. Recordamos que en los versículos anteriores, en la sección anterior, Dios viene hablando a través de Malaquías y le demanda al pueblo de Israel, más en específico a los sacerdotes, le demanda lealtad, le demanda fidelidad. En el capítulo 2 podemos ver ¿cómo es esta infidelidad? En el versículo 8 del capítulo 2 dice: «Mas vosotros os habéis apartado del camino», dice Dios. Y vemos cómo hay una demanda de parte de Dios a una lealtad, a una fidelidad. Pero también vemos tristemente cómo este pueblo sigue siendo leal a su Dios. Ahora, hoy vamos a ver, o vamos a comenzar, otro tema muy importante, y tiene que ver con la justicia de Dios. Cómo Dios demanda a su pueblo, o mejor dicho, Él muestra que es un Dios justo, y también muestra la injusticia de su pueblo. Y vamos a comenzar el versículo 17. Hoy nos toca ver del versículo 17 del capítulo 2 al capítulo 3, versículo 6 inclusive. Vamos a leerlo todo de forma corrida y después vamos a ir sacando algunas cositas. Versículo 17 del capítulo 2 de Malaquías. Dice la Biblia: «Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia?» Dice el versículo 1 del capítulo 3: «He aquí, yo envío mi mensajero,
el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y versículo 5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, firma ahí Jehová, firma Dios, porque yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuánto para sacar? ¿Cuánto hay aquí para exprimir? Muchísimo. Vamos a tratar de ser lo más escueto posible. Como recién decíamos, hay mucho para hablar. Pero me quiero detener en tres cosas, o dividir este pasaje en tres partes importantes, para que podamos nosotros entender un poquito qué está diciendo aquí el profeta, o mejor dicho, Dios a través de Malaquías. Lo primero que vemos aquí lo encontramos en el versículo 17. Y vemos allí a un Dios enojado, o mejor dicho, a un Dios cansado. Y dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, dice Dios. Y ellos escucharon eso, y aún a pesar de haber escuchado eso y de haber escuchado todo lo que Dios les venía diciendo anteriormente, ellos seguían con sus ojos vendados, con sus ojos cerrados. Y vemos que ellos, ¿qué decían? ¿Dónde está el Dios de justicia? Ahora, me gusta esto porque ellos no solo habían perdido el temor a Dios, la honra a Dios, como vemos y como leíamos en el versículo 8 del capítulo 2, o como vemos en el capítulo 1, versículo 6 en adelante: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy su Padre, dice Jehová, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Ellos habían perdido todo tipo de honra, de temor, de gratitud a Jehová. Y ellos aún así seguían duros, decían: ¿en qué te hemos menospreciado, Dios? ¿Por qué decir que no te honramos? Ellos estaban duros, su corazón había llegado a ese momento donde se le había hecho callos. Creo que ninguno de los que está aquí tiene callo en los pies. Pero qué duro es cuando uno tiene callo allí en los pies. Porque una dureza que hay ahí. Y si vos golpeás o apretás o algo, esa dureza que se hace, esa dureza, no
a veces hasta no nos hacen sentir el dolor o que me tocan. Así estaba el corazón de ellos. Y Dios ya estaba cansado. Y aún así ellos decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos seguían con este corazón y ellos decían que Dios, hasta miren lo que llegaron a decir ellos, que Dios no le interesaba o no le prestaba atención el mal que ellos podían hacer. Por eso ellos llegan a decir, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios, no estás haciendo nada. Ahora, para que podamos entender un poquito más esto, vamos a ir a un salmo. Hay un salmista que pensaba medio parecido a ellos. Vamos a ir al Salmo 73. Y vamos a ver a Asaf. No perdamos Malaquía porque ahí volvemos. Y dice el Salmo 73, allí tenemos a Asaf, el salmista, que escribió ese salmo. Y vamos a ver que este salmista comenzó a pensar lo mismo que ellos. Y hasta se preguntaba, ¿dónde está el Dios de justicia? Y dice el Salmo 73, versículo, vamos a leer desde el 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Hasta ahí está todo bien. Para con los de limpio para con los de limpio corazón. Hasta ahí seguimos todo bien. Pero miren versículo 2, cómo comienza a cambiar la mirada de Asaf. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué dice esto el salmista? Versículo 3. Miren lo que estaba pasando por la mente, por el corazón del salmista. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Allí podemos ver un poquito, y si seguimos adelante, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y a aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice el salmista, y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y podemos seguir allí unos versículos más y el salmista sigue con este mismo pensamiento. ¿Qué le había pasado a Asaf? Lo que le había pasado a estos judíos, a este pueblo de Israel allí en Malaquías. Vemos que ellos habían endurecido su corazón y habían dejado de mirar a Dios, de mirar a Jehová y empezar a mirar al costado y empezar a mirar al que tenían alrededor y empezar a compararse. Y llegaron a tal punto que le empezaron a plantar, Dios, ¿qué pasa? ¿No estás actuando?
Vos que decís que sos un Dios de justicia, ¿qué pasa? A mí, que trato de hacer las cosas como vos me pedís, que trato de obedecerte, que trato de agradarte, mirá todas las cosas que me están pasando. Y veo a otras personas que le he predicado, le he hablado, le han dicho de vos y hasta blasfeman tu nombre. Y ellos los veo y crecen y prosperan y le pasan cosas hermosas. Ellos empezaron a tener esto en su corazón, en su mente. Y empezaron a quejarse contra Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y esas palabras, como las anteriores, habían hecho cansar a Dios. Pero aún así, como leíamos allí en el Salmo 73, bueno es Dios. Y como su bondad es tan grande, y como su amor es tan grande, viene el versículo 1 del capítulo 3 de Malaquías. Y allí vemos la respuesta de Jehová ante esta queja. Vemos que Dios responde. ¿Y cómo responde? A través de una profecía. A través de algo que se iba a cumplir tiempo adelante. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. Vamos a tratar de ir desglosando un poquito para que podamos entender. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A qué se está refiriendo aquí Malaquías? Está haciendo referencia allí al último, podemos llegar a decir, al último profeta que apareció en la Biblia. Y es Juan el Bautista. Esa persona tan maravillosa, que tenía una tarea maravillosa por delante. Dice Mateo, y allí vamos a ver cómo se cumplía esta profecía, o mejor dicho, se cumplía parcialmente, porque falta un poquito más. Dice Mateo, capítulo 11, versículo 10, porque este es de quien está escrito. ¿Quién es este? Allí era Jesús que estaba hablando, y estaba no solamente hablando, sino que estaba señalando a una persona. Este es Juan el Bautista, decía Jesús. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y para seguir pensando de quién está hablando, vamos a ir a Juan, capítulo 1. Y vamos a ver de quién estaba hablando Jesús allí en Mateo. Juan capítulo 1, versículo 6. Y dice Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual, y acá ya le ponemos nombre propio, a ese que veníamos hablando y que las profecías hablaban, a ese tal mensajero. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Allí tenemos cómo se estaba cumpliendo esta primer parte de este versículo de Malaquías, de esta profecía. Pero el versículo sigue y dice allí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis.
Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí ya cambiamos de hombre, de persona. Y aquí ya dejamos de mirar a Juan el Bautista, el heraldo, a Juan el Bautista, el precursor, ese que iba a preparar el camino para el que iba a venir. Y ya posicionamos nuestra mirada en Jesús, en esa luz que leíamos allí en Juan capítulo 1, que venía a este mundo. Y allí empezamos a ver un poquito este mensaje o este ministerio que tenía Juan. ¿Y cuál era? El hablar de Jesús. Por eso leemos allí el versículo 10 de Juan 1, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí tenemos, o podemos pensar un poquito en esa primer venida de Cristo Jesús al mundo. ¿Y cuál era el objetivo de Jesús en esa primer venida? Mostrar su gracia, salvar al mundo, salvar a las personas de sus delitos y pecados. Por eso dice el versículo 16 del capítulo 1 de Juan: porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, dice, tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Esto es algo maravilloso y algo profundo, porque en el Antiguo Testamento, cosas que venimos leyendo, venimos estudiando, ellos no lo podían comprender. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos un privilegio muy grande. Nosotros podemos discernir, y ahora vamos a seguir a qué apunta el versículo, o parte del versículo 1 hasta el versículo 6 de Malaquías 3, que es la segunda venida del Mesías. Pero ¿saben una cosa? Ellos tenían un impedimento, podemos decir. Ninguno de ellos, si bien Dios le ponía palabra en su boca para que dijesen, ellos no podían discernir entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. Por eso es que leemos el Antiguo Testamento y muchas veces ellos no discernían entre la primera venida de Jesús y la segunda venida, que pronto va a pasar. Pero nosotros sí. Por eso recién leíamos Juan capítulo 1 y podemos ver esa primer venida de Jesús. Pero aquí el pasaje está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús, del Mesías. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios, en respuesta a estas quejas, Él decía, no solamente va a venir Juan el Bautista, el heraldo, el que iba a preparar a Jesús el camino en esa primera venida, sino que se va a dar una segunda venida,
donde Jesús va a volver en esa maravillosa segunda venida, pero ahora ya no a dar gracia. No va a venir a otorgar gracia, a otorgar salvación, sino va a venir a enjuiciar. Va a venir a juzgar. Vamos a ir a el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19. Allí está o podemos encontrar esta segunda venida de Cristo Jesús, del Mesías. Ya no como el Salvador, sino ya ahora como el Señor. Y dice el versículo 11, entonces, dice Juan, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esa ropa teñida de sangre nos habla de esa primer venida, y de lo que él vino a hacer en esa primer venida, a salvar, a morir en la cruz del Calvario. Y allí están las muestras. Y dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Allí podemos ver la segunda venida de Jesucristo, del Mesías. Y allí podemos ver que Él viene para juzgar. No nos vamos a detener. En la Biblia hay muchos juicios que se esperan para un futuro. Aquí en Malaquía vamos a ver que hay un determinado juicio, y es el juicio para Israel. Y podemos observar en Mateo capítulo 25 de lo que está hablando Malaquías y de lo que va a pasar. Mateo capítulo 25 también es algo que va a pasar allí. Me gusta este capítulo 25 porque nos hace pensar en esa segunda venida de Cristo Jesús. Aquí encontramos dos parábolas que nos hace reflexionar y nos hacen pensar un poquito en lo que va a pasar en ese momento. Muchas veces la tomamos para ahora, pero esto no es para nosotros. Y dice Mateo capítulo 25. Podemos ver allí el versículo 12, la primer parábola. Vemos que hay 10 vírgenes que están con sus lámparas y esas lámparas se quedan sin aceites porque algunas fueron prudentes y las llenaron, otras no. Y vemos que esas que no terminaron de llenar, se le acabó el aceite, se le apagó la lámpara y ellas fueron a buscar más aceite. Pero me gusta el versículo 12. Dice, mas él, el que iba a venir, respondiendo dijo, de cierto, digo que yo no la conozco. Esto me habla de un juicio.
Y la segunda parábola, estoy tratando de acotar un poquito, por eso no estamos leyendo todos los versículos. Pero si vamos al versículo 26, vamos a ver esta segunda parábola, que también nos habla un poquito de este juicio. Allí, ¿se acuerdan esto que tanto usamos cuando hablamos del servicio? Y hablamos un poquito de los talentos. Y dice el versículo 26, después que se le fueron dando los talentos y estas personas, algunos hicieron bien, uno hizo mal. Dice el versículo 26, respondiendo su señor, le dijo a este último siervo que hizo las cosas como no la tenía que hacer: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, le dice este amo, este señor, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Qué increíble. El versículo 30 dice: y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué increíble que va a ser esa segunda venida, en la cual su iglesia no va a estar. No va a participar de estos juicios. Gracias a la obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son los propósitos que tiene la venida de Cristo? ¿Cuáles son los propósitos que tiene la venida del Señor? Podemos sacar varios, pero en Malaquía podemos encontrar 2. ¿Cuáles son los propósitos de este juicio a Israel? Allí en el fin del versículo 2 dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dice el versículo 3: y se sentarás para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Cuáles son los 2 propósitos que podemos llegar a sacar de aquí? El purificar. Allí vemos que cuál es el propósito del Señor, o mejor dicho, de este propósito de este juicio: el purificar a su pueblo. Allí estaban pasando cosas muy graves, como la venimos viendo. Ya habían apartado sus ojos de Jehová. Pero pronto Jesús va a volver. Y Israel va a tener que dar cuenta. Ahora, me encanta esto de la purificación, porque después de que está este juicio, o de que se hace este juicio, como recién decíamos, para purificar y para lavar y para limpiar, viene algo maravilloso que van a hacer ellos. ¿Qué van a hacer? Traer ofrenda. Dice versículo 4: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Cuando Jesús purifica, sus purificados, podemos llegar a decir, pueden traer ofrenda a Dios, pueden presentarse a Dios. Por eso nosotros, que hemos sido purificados,
que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que podemos ser llamados sus hijos. Podemos traer ofrenda a Jehová como lo hacíamos hace un rato. Podemos hablar libremente con Dios cada vez que queramos y saber que Él nos escucha. Podemos disfrutar de tener una relación fluida, real con Dios. Porque Cristo Jesús nos limpió, nos purificó. Y ahora nosotros no tenemos que esperar ese día como tiene que esperar Israel, sino que lo podemos hacer ahora. Nosotros podemos ofrecer sacrificios y ofrendas espirituales ahora, cada día de nuestra vida. Hebreos capítulo, y con esto ya vamos terminando, Hebreos capítulo 13. Hermoso pasaje que nos tiene que hacer pensar a nosotros como sus hijos, como pueblo adquirido a precio de sangre. Y dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Vos y yo, después de haber sido purificados por la sangre de Cristo Jesús, podemos ofrecer sacrificios de nuestra boca y de nuestros actos, de nuestras manos. Qué maravilloso que lo podamos hacer como hijos de Dios y no ser como estos sacerdotes que tenían el privilegio de tener y de hacer cosas grandes en el templo y de poder estar allí en el templo cada día de su vida, pero ellos se habían alejado de Dios y estaban con este corazón duro como veíamos al principio. Muchas veces a los hijos de Dios hoy en día nos pasa eso. Vemos muchas iglesias por todos lados, algunas más grandes, otras más chicas, pero vemos que cada uno hace su vida. Salen de la reunión y después cada uno hace lo que bien le parece. ¿No nos estamos pareciendo mucho a este pueblo? A ese momento y Dios muchas veces nos tiene que zarandear, nos tiene que mover de distintas maneras. Y aún así muchas veces nosotros no le escuchamos. Como hace un ratito hablábamos, tenemos el privilegio que ellos no tenían. Tenemos al Espíritu Santo, quien si le dejamos trabajar, Él nos va a hacer ver grandes cosas que Dios tiene en la Biblia para nosotros, nuestro manual. Pero muchas veces, y volvemos a repetir, nos parecemos muchos al pueblo de Israel, donde conocemos la Biblia como ellos conocían la ley, pero su corazón estaba duro. Pero qué lindo terminar de esta manera, versículo 6 de Malaquía capítulo 3. Y dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vamos a ir al Salmo 102 pensando en esto, en este Dios que no cambia.
en este Dios de segundas oportunidades. Y dice el Salmo 102, versículo 25. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. Qué linda es la esperanza que le espera, a pesar de, al pueblo de Israel. Qué linda la esperanza que nos espera o que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Terminamos con Santiago, capítulo 1, último versículo. Santiago, capítulo 1. Versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay variación, ni sombra de variación. Dios, Jehová, es inmutable. Él no cambia, como leíamos en Malaquía. Qué maravilloso es esto, porque esto nos da seguridad. Seguridad de quién confiamos o en quién confiamos. Seguridad de lo que nos espera, una eternidad junto a nuestro Señor. Pero también esto nos tiene que motivar, nos tiene que zarandear a cada uno de nosotros a mirar hacia afuera y ver a esas personas que le esperan un juicio. Que cuando Jesucristo venga y se manifieste, ya no va a haber otra oportunidad de arrepentimiento. Que podamos cada uno de nosotros esperar esta venida, o mejor dicho, el arrebatamiento de la iglesia, y después ver todos los sucesos y ver esta segunda venida de Cristo Jesús. Que la podamos esperar con ansias, pero sin perder de vista que hay personas que ahora se están yendo al infierno, a pasar una eternidad lejos de Dios. Que cada uno de nosotros, que ya fuimos purificados, podamos ofrecer sacrificios espirituales con nuestra boca y con nuestra vida. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.